¿Cómo les va? Quiero presentarles a ustedes un informe nacional elaborado por la consultora Suban Córdoba de este presente en marzo de 2024 acerca de la economía en la era Milei. Hay unos datos bastante importantes y reveladores respecto de cómo la población en general, esta es una muestra sobre 1.500 casos de todo el país, con un error de más o menos 2%. Les decía de cómo está viendo el curso de los acontecimientos en lo económico político en general la población de todo el país. La pregunta inicial de la muestra es la que ustedes están viendo. Para usted, ¿en qué dirección va el país desde que asumió Javier Milei? Y aquí se ve una primera data que es que hay una mayoría del 55% contra un 42% para redondear números, que está diciendo que así como van las cosas, así como va el país, va en dirección incorrecta. Un primer dato que hace que ya la crisis está impactando sin lugar a dudas en la conciencia social, que se está sin lugar a dudas también acabando de a poco la luna de miel que se pretendía, inacabada a partir de demostrar que con el 56% de los votos tenía Milei toda la posibilidad de hacer lo que se le antojara. Seguidamente estamos viendo la placa donde se pregunta qué aprobación tiene del gobierno nacional. Y ahí se ve también otra desaprobación del 57,3% contra un 42,7%. O sea, aquí también se está ratificando que el gobierno de Milei no está siendo aprobada por, digamos, la general de la población. Por lo menos prevalece ya un número aún superior al 56%, que vendría a ser como la remarcación constante que tienen las fuerzas del cielo, digamos, que defienden la gestión de Milei. Así que son dos datos iniciales más que importantes respecto de la percepción de la población acerca del gobierno del libertario anarcocapitalista. Bueno, acá está ya entrándose a una pregunta un poco más concreta, que es ¿cómo cree que estará la situación económica del país y la de las personas consultadas, la suya, dentro de un año? Y obviamente prevalece el sentido de que va a estar mal, igual de mal o directamente mal. Lo que prevalece es que la gente no tiene ninguna confianza de que su situación vaya a mejorar dentro de un año. Es decir, dentro de 12 meses, la percepción de la gente es que las cosas van a estar mal en el país. Y acá en la situación personal hay una diferencia porque, aunque es tendencia la negativa, aparece cercanamente la numeración del 36,5 de aquel que dice que va a estar mal, pero un 32,7 que dice que va a estar bien. Y hay un intermedio ahí de igual de bien contra un ciclo también igual de mal. De todas maneras, prevalece la tendencia negativa en la percepción que tiene la gente de cómo va a venir la mano dentro de un año, en este caso, en el aspecto personal. Acá pasamos ya directamente a la apreciación de la imagen de Javier Milei, eh, sobre la que se ha hablado bastante, ¿no? Indudablemente ya la negativa de imagen de Javier Milei está superando la cantidad de los votos obtenidos en el balotaje. Tiene un 57,3% en contra, valga la redundancia, o en contraste con el 42,3% que sigue siendo positiva, es decir, ha caído bastante, pero todavía tiene cierta sustentabilidad. Por un 40%, 42% en este caso,
para redondear, es también digamos, una categoría o porcentaje bastante respetable, podríamos decir, ¿no? Para lo que está viviéndose en general o apreciándose en la población respecto de su gobierno. Y acá ya empezaron, digamos, los consultores de Subán Córdoba a medir el nivel de imagen de algunos de los principales políticos bueno, siempre están en el candelero, ¿no? A nivel nacional. Midieron a Sergio Massa, a Patricia Bullrich, a Cristina Fernández de Kirchner y a Toto Caputo. Bueno, en este caso, dos participantes en las recientes elecciones presidenciales, la expresidente o ex vicepresidenta y Toto Caputo, que está en el candelero en su rol de ministro de Economía de Milei y antes de Mauricio Macri. Bueno, todo eso lo saben todos ustedes. Aquí vemos también un alto nivel de negatividad con relación a Sergio Massa, 56,6. Patricia Bullrich tiene más, 58,6. Bueno, Cristina Kirchner, 62,9 de negativo y Toto Caputo, 60,4. Las imágenes entonces están ponderadas hacia lo negativo y obviamente el residual restante está hablándonos a las claras de que la imagen que la población tiene respecto de estos personajes de la política, de estos dirigentes, pueden, digamos, en este caso, descansar tranquilos, que no miden, como dirían así, en bruto aquellos que estudian las potencialidades de los candidatos. También se estudió a Mauricio Macri, a María Eugenia Vidal y a Miguel Ángel Pichetto. Este último que empezó a tener cierta imagen continua en los medios, empezó a ser invitado para dar opiniones respecto del trayecto de gobierno que está haciendo Javier Milei, habida cuenta de encabezar también uno de los grupos que se armó en la Cámara de Diputados, que forman parte de alguna manera de una oposición suave, vamos a decir, en el marco del Congreso Nacional. Bueno, Mauricio Macri tiene una imagen del 56,6 negativa, la misma que Sergio Massa. El caso de que María Eugenia Vidal tiene un 58,6 y Miguel Ángel Pichetto, bueno, sus aspiraciones, potencialidades están realmente por debajo de una métrica posible de ser considerada, 62,9%. Recordemos que Miguel Ángel Pichetto fue candidato a vicepresidente de Mauricio Macri en aquella oportunidad cuando se presentó. Eso fue una dilapidación de su imagen dentro del esquema peronista, por más que siempre se lo vio más bien inclinado a ser oficialista, pero el derrape que tuvo directamente posicionándose como vicepresidente de Mauricio Macri prácticamente le resulta hoy ilevantable. Así que es otro de los detalles que aparecen en este análisis. Bueno, seguimos viendo guarismos y acá ya estamos entrando en otro tema, ¿no? que tiene que ver con el gobierno. Hasta ahora, ¿qué gobierno es más responsable por la mala situación económica del país? Bueno, esto es un poco ya una mirada retrospectiva y actual al mismo tiempo. Bueno, le adjudican a Milei Caputo, en cuanto a la economía, la responsabilidad mayor, del 51,7%, en tanto que se ve que la responsabilidad Fernández Massa, bueno, tiene un 46%, es decir, que ya no se culpa tanto al gobierno anterior, sino que ya se responsabiliza de la presente situación al dueto Milei como presidente y Caputo como ministro de Economía. Así que esto es otro dato más que interesante respecto de cómo se está viendo el avance del gobierno de Milei. Bueno, y acá empieza en base a un ajuste a frases el estudio de Subán Córdoba respecto del ajuste.
Y la pregunta es concreta, ¿el ajuste lo está pagando la política? Y bueno, la gente está en desacuerdo en un 71,6%. Es decir, que está viendo que realmente la promesa de Milei de que la casta política o el ajuste general de la política iba a recaer, digamos, sobre sus responsables, sobre los dirigentes, en definitiva, no se está dando en la realidad. Que en definitiva la gente siente en carne viva y en carne propia que esa promesa electoral está siendo incumplida. Así que en ese sentido también hay un decaimiento concreto de la imagen, que tiene que ver con la imagen que viene en bajada permanente, prácticamente algunos dicen de 2 puntos por semana en cuanto a la performance positiva de Milei. En este caso, descendiendo, obviamente, va cayendo y declinando, ¿no? Y bueno, la otra pregunta que aparece es, ¿qué tan de acuerdo está con la siguiente frase? El ajuste lo estamos pagando todos. Bueno, esos son, digamos, las palabras que normalmente se escuchan de manos, digo, de las voces, de la boca, de aquellos que defienden al gobierno de Milei. Eh, Realmente todos piensan que están de acuerdo con ello, con el 82,5% están, digamos, conscientes de que el ajuste es, digamos, a pelo parejo, ¿no? Que no han quedado sectores de la sociedad en general, ni rincones del país donde no se sienta el efecto de esta política realmente este, muy dañina, escalofriante, que bueno, en definitiva genera este estado de preocupación en toda la Argentina. Bueno, 88,5 la gente cree entonces que todos estamos pagando parejito este ajuste que Milei ha generado con esa política de motosierra y licuadora al mismo tiempo, ¿no? La siguiente es pensando solo en su economía personal, casi una confrontación directa con aquellos que han sido consultados. Eh, y la pregunta es, ¿usted diría que está mejor o peor desde que Milei es presidente? Y otra vez salta que está peor, digamos, casi un 70% de la población está diciendo que con Milei presidente las cosas no le están yendo bien y solamente un 24,7% dice que está igual o un porcentaje mucho más pequeño, 5,4% dice que está mejor. Aquí podríamos situar, digamos, en ese 30%, el núcleo duro del votante de Milei. Es el 30% que normalmente se menciona y que se atribuye obviamente al núcleo duro del voto que llevó a Milei como presidente de la República, ¿no? Parte de eso son gentes desencantadas del macrismo y bueno, y ahí se consolidó ese, ese número, ¿no? Es un número ideal, por supuesto. Y acá vamos de nuevo a otro perfil de preguntas donde se dice qué tan de acuerdo está con la siguiente frase. Mi situación económica empeoró desde que Milei es presidente. Y otra vez el guarismo está en el 71,6, altísimo. La gente está de acuerdo que su situación está peor. Digamos, en vez de eh, conformar esas expectativas que había dado, sobre todo aquel que lo votó, evidentemente está en cierta desilusión o camino a, digamos, a ello, ¿no? Solamente un 23,5% está en desacuerdo con esta frase, ¿no? Que tiene que ver de alguna manera con lo que anteriormente dijimos, ¿no? Que forma parte de ese núcleo de votantes que, bueno, están idealizando la situación con Milei. Y hay mucho de ello en la clase media y sobre todo en la clase media alta, aquella que tiene recursos, que tiene cierta cobertura, vamos a decir, en cuanto a dineros y posibilidades, inclusive cuentas en el exterior, imaginamos, o alguna
caja de seguridad, el famoso canuto, ¿no? Un canuto más grande o más chico, pero está todavía resguardando la esperanza de que esto en algún momento va a tener un quiebre positivo, pero la mayoría de la población está pensando todo lo contrario, aquellos que están quedando desnudos ante una crisis fenomenal, pavorosa y estanflación, de la que, bueno, todo el mundo ya está viendo que estancamiento con inflación. Bueno, y la frase que viene es pensando solo en su economía personal. ¿Cuál de las siguientes decisiones tuvo que tomar desde que Milei es presidente? Vaya preguntita, ¿no? Ahí están las diferencias notables entre los que tenían un modo de vida y ahora están desarticulados, es decir, les ha cambiado el modo de vivir. Bueno, aquí se ve claramente algunos tips que tienen que ver con el modo en que la gente vive en general. Dejé de ir a comer afuera, un 26%. Bueno, dejé de ir al cine o a recitales, un 17%. Dejé de comprarme ropa nueva, un 11%. Dejé de ahorrar, el 11%. Dejé de pedir comida por delivery, casi un 10%. Y hay un segmento que no contesta, que está en el orden del 25% para hacer números redondos. Bueno, esa es la situación. La estamos describiendo a partir de este trabajo muy interesante, amplísimo a nivel nacional, con 1.500 casos de registros, vía telefónica básicamente, que hizo Suban Córdoba. Acá estamos con otra placa que nos está dando otro perfil de la encuesta. Desde que asumió Milei, ¿usted gasta más o gasta menos dinero en su vida cotidiana? Y acá aparece cómo la gente está generando restricciones. En el caso de servicios de internet, luz, gas, está viendo que la gente está ajustando al más no poder. 70,3%. Detrás de ello, la gente dice que gasta, por supuesto, más que antes en transporte, que gasta en la comida diaria un 60,3%, que gasta obviamente en aquellos que se dedicaron a tener consumos vinculados con Netflix, etcétera. También gastan un poco más, un 45,2%, en medicina prepaga otro 43%, en educación privada, ¿no? Universidad, etcétera, un 39,6%, en la tarjeta de crédito un 37,6%, en alquiler un 31,1%, en ropa está gastando un 26,1% aquellos que necesitan tener siempre una determinada presencia por su actividad, en fin. Y bueno, entonces prevalece el hecho de que la gente gasta más para sostener el mismo nivel de vida que ya tenía antes de que Milei fuera presidente. Hoy le cuesta más vivir, es obvio, y acá de alguna manera esta consulta lo está revelando, ¿no? Y otra cosa es esta mirada de aquellos que solo votaron a Milei en el balotaje, es decir, la hinchada de Milei en sí misma, ¿no? Desde que asumió Milei, ¿usted gasta más o gasta menos en su vida cotidiana? Digamos, hablando de la plata. Y resulta que aquellos que votaron a Milei revelan que gastan menos en servicios, en internet, en luz, que gastan menos, que gastan más en transporte, que gastan más en comida diaria, en suscripciones como Netflix. Es decir, también ellos aceptan que sus gastos han subido, ¿no? Es preponderante, siempre más, ¿no? Hay unos que dicen que gastaron lo mismo, pero son los menos, ¿sí? Y hay una restricción porque hay algunos que directamente no gastan ya en estas cosas, o sea, han eliminado de su vida diaria algunos consumos, y son los que han votado a Milei, ¿no? Y son los que de alguna manera están diciendo
que hay que aguantarlo, que hay que acompañarlo, etcétera. Mientras tanto se van comiendo, como se dice en el refranero popular, se van comiendo la cola, ¿no? Como dicen el caimán y demás, respecto de la supervivencia cuando ya no tienen recursos, comida, o están en etapas complicadas como sequías y demás. Bueno, acá tenemos otra pregunta. Confiaba en mi ley, pero mi economía está sufriendo. Esto también es un atributo a solo los votantes de Milei en el balotaje. Bueno, están en desacuerdo un 57,3%. No están de acuerdo con que están sufriendo, ¿sí? Pero sí hay un 40,2% que acepta que le está costando sostener, digamos, su aprecio por el gobierno de Milei. Está de acuerdo con esta frase de que había confiado en Milei, pero la verdad que se está desilusionando, ¿no? Y ahí está tal vez el porcentaje que nosotros estamos notando de decrecimiento de la imagen de Milei respecto del comienzo de su gobierno. No perdamos de vista que llevamos 90 días para redondear de un gobierno que ha perdido en forma acelerada digamos, la positividad, ¿no? Todo lo que había sido, digamos, previsto como tal vez una sustentabilidad y sostenibilidad del gobierno, en poco tiempo se va evaporando, ¿no? Acá hay otra placa que dice, no sé qué más ajustar para llegar a fin de mes. Y es una frase que la dice muchísima gente, el 69%. Ya no sabe qué hacer para poder bancar la trayectoria de este gobierno que nos tiene en crisis permanente y parece que pasó ya una eternidad desde que hubiera asumido. Acá tenemos otra de las frases, tengo miedo de quedarme sin trabajo. Y es el 54% de la gente que tiene miedo de perder su empleo, porque sabe que perderlo en estas circunstancias realmente le va a ser muy difícil encontrar, porque más bien están despidiendo, suspendiendo las empresas, porque van cayendo las ventas, porque hay en definitiva menos plata en la calle. Y acá, digamos, entramos digamos, en otro formato, eh, casi bastante particular, una frase que dice, no me importa si mi economía está peor, si mi ley castiga a los políticos. Bueno, la verdad que la gente dejó de creer en este perfil, en definitiva, casi el 60% no cree, digamos, que justifique el hecho el pronunciamiento constante de Milei contra la casta, ¿no? Y que de alguna manera se enfurezca y bueno, y cruja los dientes contra los políticos, porque la verdad a la gente no le está importando la pelea particularísima, enfocada, obsesiva que tiene Milei con los políticos. Ellos, en realidad la gente quiere estar bien ella, ¿no? Esta es la cuestión. Y está viendo que, bueno, no ocurre eso en su vida. Digamos, está pasando a otro plano esta cuestión de las peleas ya en el entorno exclusivamente político. La gente quiere soluciones para su vida, no las soluciones de enfocarse en la pelea con la casta, llamada por Milei, de manera, digamos, ya en campaña, muy enfocada en esa materia. Bueno, acá tenemos otra cosa que es pensando solo en su economía, ya en el plano egoísta, ya de personal. ¿Usted cree que el sacrificio que está haciendo valdrá la pena en el futuro? Y bueno, miren, acá la gente en un 55% para redondear dice que no servirá de nada todo este esfuerzo que se está haciendo. Y está el 41% diciendo que sí, que va a valer la pena, que vamos a atravesar
digamos, el desierto de esta inflación y vamos a llegar al fin a un puerto donde comenzará de alguna manera a verse el fruto de tanto sacrificio, porque ni siquiera es un esfuerzo, ya está pasando a niveles realmente inaguantables, que digamos como quien detrás de la montaña va a encontrar el paraíso, el valle fértil, en definitiva. La gente en general cree que no va a valer la pena y otro 40% que tendría que ver con aquellos que todavía contestan y hay que darle tiempo al gobierno que recién empezó, etcétera, etcétera. Quizás son los más inmaduros políticos o los que... Pero también no se puede decir esto de manera categórica porque hay gente grande que se supone que ha vivido la vida y ha pasado gobiernos neoliberales, etcétera, que bueno, sigue sosteniendo que tenía que venir un cambio y hay que aguantársela con este loco, etcétera, lo que dice habitualmente cuando la gente es abordada en reportajes así ocasionales de los cronistas de televisión. Acá hay otro tema que es pensando solo en su provincia, y esto tiene que ver con la territorialidad, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros que transmitimos desde Misiones, tenemos aquí una provincia que tiene mucha idea de sí misma, digamos una suerte de sentido umbilical de la pertenencia al país, por lo que bueno, en esta pregunta está situada, centralizada prácticamente el ideario de lo que se conoce como misionerismo. La pregunta está como anillo al dedo para conceptualizar esta cuestión, pensando solo en su provincia y el estado de la misma. ¿Qué cree que debería ser su gobernador? Y acá parece que casi un 62% de la gente contesta que debe defender los intereses de la provincia, de esta o de cualquiera del país, aunque tenga que enfrentar al presidente. Cosa que no se está notando en muchos casos en los gobernadores de varias provincias. Al contrario, están muy condescendientes, siguen coqueteando, siguen bailando la suerte de minué federal, ¿no es cierto? Que hace que, bueno, se vuelva digamos, a dar ciertas concesiones con un transcurrir, con pactos prometidos para mayo y en el tome a daca de que, bueno, estas leyes, el DNU o la ley ómnibus han sido deploradas, por ejemplo, en el Senado y también en la Cámara de Diputados, respectivamente. Pero bueno, entonces la cuestión es que llegado el momento de los bifes, pensando desde un lugar federalista, individualista, provincialista, la gente realmente le importa estar bien en cada uno, en cada su lugar, digamos, en su pertenencia, en su territorio, antes que le importa el gobierno nacional y su suerte. Así que 62% contra un 36%, dice el guarismo. Bueno, quisimos mostrarle esto para que ustedes conozcan este excelente trabajo de Subán Córdoba, una empresa, consultora con mucha trayectoria en el país, que bueno, ha hecho este trabajo, esta presentación que nos pareció realmente importante compartirla. Será hasta otra ocasión. Muchas gracias.